Advertencia: el contenido de este video puede ser muy gráfico. Se recomienda discreción. Hola, mi nombre es Jessica Jennings y esto es Miércoles de Morbo. Cada miércoles comparto historias de asesinatos reales. Si eres nuevo aquí, asegúrate de hacerle clic en el botón de suscripción. Vamos a empezar. Hoy les contaré sobre el criminal que acabó con la vida del asesino serial Jeffrey Dahmer. Nadie sabe a ciencia cierta por qué Christopher Scarver le quitó la vida a uno de los asesinos seriales más renombrados de los Estados Unidos. Pero sin duda, eliminar a Jeffrey Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee, el carnicero de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, puede ser considerada una especie de venganza que Christopher Scarver ejecutó en nombre de las 17 víctimas que Jeffrey Dahmer asesinó entre los años de 1978 y 1991 y que lo hicieron pasar a la historia de las páginas negras de los crímenes en Norteamérica. Esta es la historia de Christopher Scarver, un asesino que en prisión agredió fatalmente a dos hombres, el caníbal de Milwaukee, Jeffrey Dahmer, y Jesse Anderson, un sujeto que asesinó a su propia esposa de 5 puñaladas. Christopher Scarver nació el 6 de julio de 1969 en Milwaukee, la ciudad más grande del estado de Wisconsin, en Estados Unidos. Él fue el segundo de 5 hermanos. Asistió a la escuela James Madison, una escuela pública, y la abandonó el último año de preparatoria. Fue cuando decidió comenzar a trabajar. Christopher Scarver fue contratado como carpintero en prácticas en un programa de capacitación laboral del Cuerpo de Conservación de Wisconsin durante un año. Edward Patz, un supervisor, le había prometido que al completar este programa sería contratado a tiempo completo. Sin embargo, Edward fue despedido y como resultado, el puesto prometido para Christopher Scarver nunca se hizo realidad. Después de perder el empleo que creía era su oportunidad para salir adelante, Christopher Scarver comenzó a beber mucho y decía que escuchaba voces que lo llamaban el elegido. Christopher consumía botellas de cerveza de 40 onzas y como mínimo fumaba 4 cigarrillos de marihuana por día. Tiempo después su madre lo corrió de su casa debido a su creciente alcoholismo, ya que su conducta comenzó a ser incontrolable. Para rematar, su novia estaba esperando un bebé de él. Fue en ese momento cuando empezó a contemplar vengarse del programa que lo contrató. Me prometieron algo y no me lo dieron, así estaba su actitud. El 1 de junio de 1990, Christopher Scarver, de tan solo 21 años de edad, regresó a su antiguo lugar de trabajo, la oficina del programa de capacitación del Cuerpo de Conservación de Wisconsin, con una pistola semiautomática calibre .25 y encontró a Steve Loman, un joven de 27 años de edad, que ahora era el supervisor en reemplazo de Edward Patz. Christopher Scarver le exigió dinero en efectivo a Steven Loman, pero el hombre solo le dio $15. Entonces Christopher Scarver le disparó en la cabeza y puso su mirada en John Feyen, administrador del lugar. «Necesito más dinero», le gritó Christopher Scarver a John Feyen. El criminal siguió presionando por obtener más dinero, así que le disparó a Steve Loman 2 veces más, hasta lograr que John Feyen le diera un cheque de $3,000, con el que finalmente escapó tras herirlo de un disparo. Horas más tarde, la policía arrestó a Christopher Scarver, el cual estaba sentado en la entrada del edificio de apartamentos de su novia, con la pistola semiautomática que utilizó para cometer el crimen y el cheque que recibió en su bolsillo. Les dijo a los oficiales que lo arrestaron que él sabía que lo que había hecho estaba mal y que él estaba planeando entregarse. Aunque Christopher Scarver nunca había tenido problemas con la ley, él se declaró inocente debido a una enfermedad mental. Los psiquiatras afirmaron que él podía ser juzgado.
Así que en abril de 1992, Christopher Scarver fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. El juez de circuito del condado de Milwaukee dijo que era irónico que un programa de capacitación laboral en el centro de la ciudad, diseñado para combatir la desesperanza que genera el crimen, hubiera sido contra el que Christopher Scarver arremetió con furia. El juez estableció como la fecha de libertad condicional más temprana posible el 13 de abril del 2037 por el asesinato de Stephen Lohman de 27 años. Así que mandaron a Christopher Scarver a la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. 2 años después de estar en prisión, ocurrió un episodio que llevaría a Christopher Scarver a las portadas de todos los medios de Wisconsin y gran parte de Estados Unidos. En la mañana del 28 de noviembre de 1994, Christopher Scarver fue asignado a un destacamento de trabajo con otros 2 reclusos, Jesse Anderson y Jeffrey Dahmer. El trío debía limpiar el baño del gimnasio de la prisión. ¿Quiénes eran estos 2 reclusos que acompañaban a Christopher Scarver ese día? Nada más y nada menos que el carnicero de Milwaukee, que fue el nombre por el que los medios dieron a conocer a Jeffrey Lionel Dahmer, un asesino en serie nacido en Milwaukee, Wisconsin, el 21 de mayo de 1960, y responsable de la muerte de 17 hombres entre los años de 1978 y 1991. Jeffrey Dahmer confesó a todos sus crímenes. Admitió que había devorado los bíceps de alguna de sus víctimas y, con un excesivo nivel de detalle, señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que mató y que él los consideraba hermosos. Él no quería perderlos. También relató la sensación de éxtasis y poder que experimentaba al permanecer al lado de ellos tras matarlos y conservar sus cráneos. La manera en la que él operaba era al invitar hombres jóvenes a ver pornografía o a sacarse unas fotos. En su casa, él les ponía una droga en la bebida, los estrangulaba, violaba y se masturbaba encima del cuerpo. Luego tomaba fotografías del cadáver y de cada etapa del desmembramiento. Solía utilizar ácidos para convertirlos en una especie de zombies y lograr que hicieran lo que él les pidiera, actuando dócilmente. Sin duda, Jeffrey Dahmer fue un ser temible que generó conmoción en Estados Unidos. Él fue detenido el 22 de julio de 1991, luego de que Tracy Edwards, su última víctima, consiguiera escapar esposado. La policía entró entonces en el apartamento de Jeffrey Dahmer y descubrieron varias fotografías de cadáveres, restos humanos y una cabeza en el congelador, aún con las carnes intactas, que pertenecía a una de sus últimas víctimas. Las paredes de la vivienda estaban llenas de rastros de sangre, y en su apartamento había cuerpos mutilados, 7 cráneos y muchos huesos. En 1992, el jurado de su caso lo declaró mentalmente sano y, por consecuencia, fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Entonces, él fue enviado al Instituto Correccional de Columbia, donde al principio no tenía contacto con los presos comunes por su propia seguridad. Pero luego él pidió a las autoridades tener más relación con los otros presos, por lo que comenzó a comer con ellos y realizar algunas tareas de limpieza. El otro preso que estuvo junto a Christopher Scarver el 28 de noviembre de 1994 fue Jesse Anderson. Jesse Anderson era un administrador casado y con 3 hijos que llevaba una vida normal, hasta el 21 de abril de 1992, cuando, sin ninguna razón aparente, apuñaló 5 veces a su esposa Bárbara
en la cara y en la cabeza, y luego se apuñaló a sí mismo 4 veces en el pecho. Aunque la mayoría de sus heridas fueron superficiales, su mujer cayó en coma y murió 2 días después debido a sus heridas. Jesse Anderson culpó a 2 hombres afroamericanos de atacarlos a él y a su esposa, y le entregó a la policía una gorra de baloncesto que aseguró que le había arrebatado de la cabeza a uno de los atacantes. Pero cuando se hicieron públicos los detalles del crimen, un estudiante universitario le dijo a la policía que Jesse Anderson le había comprado esa gorra unos días antes. Además, se demostró que el cuchillo de pesca de mango rojo que fue usado en el asesinato de Barbara fue comprado por Jesse Anderson un par de semanas antes. Como consecuencia, Jesse Anderson fue acusado de asesinato y el 13 de agosto de 1992 él fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional durante 60 años. Desde que llegó a la institución correccional de Columbia de Wisconsin, casi al mismo tiempo que Jeffrey Dahmer en 1992, Christopher Scarver supo de inmediato que debía mantenerse a una distancia segura del asesino en serie. El monstruo de Milwaukee tenía una escolta personal de al menos un guardia en todo momento, cuando estaba fuera de su celda, debido a sus fricciones con otros reclusos. Las discusiones acaloradas entre Jeffrey Dahmer y otros prisioneros eran frecuentes. Como un lobo solitario, Christopher Scarver observó a Jeffrey Dahmer desde lejos en el patio de la prisión, pero nunca se acercó a él, porque no quería convertirse en el blanco de su repugnante sentido del humor. Nunca interactué con él, dijo luego en declaraciones a la prensa. Esa mañana de noviembre de 1994, Christopher Scarver, de 25 años, Jeffrey Dahmer y Jesse Anderson cumplían sus labores de limpieza. Fue ahí cuando los oficiales del correccional los dejaron sin supervisión. Al parecer ocurrió una pelea y Christopher Scarver golpeó a los otros 2 hombres con una barra de 20 pulgadas que había quitado de un equipo de ejercicio en la sala de pesas de la prisión. Lo que ocurrió esa mañana no está del todo claro. En el 2015, un periodista del New York Post escribió un artículo tras entrevistar a Christopher Scarver. Según la publicación, Christopher Scarver creía que Jeffrey Dahmer no estaba arrepentido de sus crímenes. Él odiaba a Jeffrey Dahmer porque éste solía hacer macabras bromas, como poner la comida de la prisión como si fueran miembros amputados, a los que les ponía salsa de tomate para simular sangre y los colocaba en lugares estratégicos para que lo vieran los demás reclusos. Christopher Scarver declaró: Jeffrey Dahmer cruzó la línea con algunos prisioneros, también con el personal de la prisión. Algunas personas que están en prisión sí están arrepentidas, pero él no era uno de ellos. Un pastor que prestaba servicio en la prisión contó que Jeffrey Dahmer solía hacer bromas sobre su pasado canibalesco. Si él veía a un guardia que estaba nervioso y que estaba parado lo suficientemente cerca como para escucharlo, él le decía: «Yo muerdo». Por lo general, el guardia saltaba y esto hacía que Jeffrey Dahmer se riera de la broma, dijo el pastor Roy Radcliffe al periódico. De cierto modo, jugaba con su imagen para exagerarla y hacer que la gente tuviera más miedo de él. Según el pastor, simplemente esa era su forma de ser, un sentido del humor mórbido para hacerle frente a su desesperada situación, agregó el pastor. Christopher Scarver, por su parte, reveló que aunque no había interactuado con Jeffrey Dahmer antes de matarlo, sabía que el asesino en serie era muy impopular entre sus compañeros de prisión
y lo había visto involucrarse en varios altercados con otros presos. Todo este cóctel, más la indignación de Christopher Scarver por los crímenes de Jeffrey Dahmer, fue lo que habría desencadenado el altercado que terminó con la muerte del monstruo de Milwaukee. Según esta versión, Christopher Scarver llevaba en su bolsillo un artículo de prensa que detallaba los crímenes de Jeffrey Dahmer. Christopher Scarver dijo que acababa de terminar con el trapeador y que estaba llenando un balde con agua cuando sintió que alguien le empujaba la espalda. Cuando se dio la vuelta, vio a Jeffrey Dahmer y al otro recluso riendo entre dientes. Según él comenta, los miré directamente a los ojos y no pude decir quién lo había hecho, dijo Christopher Scarver. Pero después de que los tres hombres se separaron, Christopher Scarver decidió seguir a Jeffrey Dahmer al vestuario. Él sentía repulsión por la carne del caníbal abusador de jóvenes. Así que por esto él agarró una barra de metal de la sala de pesas de 20 pulgadas y 5 libras y confrontó a Jeffrey Dahmer con el artículo de prensa que llevaba en el bolsillo. Disgustado, le preguntó al asesino en serie si realmente él había hecho esas cosas descritas en el reportaje. Según Christopher Scarver, Jeffrey Dahmer estaba sorprendido y empezó a buscar la puerta bastante rápido, pero él lo bloqueó. Cuando Jeffrey Dahmer intentó escapar, Christopher Scarver tomó la barra de metal y lo balanceó hacia su cabeza y le pegó 2 veces en el cráneo. El monstruo de Milwaukee terminó muerto y yo bajé la cabeza, dijo Christopher Scarver a la prensa. Después de esto, él cruzó casualmente al gimnasio y entró en un vestuario donde Jesse Anderson, de 37 años, estaba trabajando. Se detuvo un segundo y miró a su alrededor para ver si había algún funcionario cerca, pero no había ninguno, así que atacó a Jesse Anderson igualmente con la barra en la cabeza. Cuando regresó temprano a su celda, un oficial le preguntó por qué no estaba trabajando. Christopher Scarver le dijo: Dios me dijo que lo hiciera. Jesse Anderson y Jeffrey Dahmer están muertos. Fue entonces cuando 2 agentes encontraron a sus compañeros de prisión gravemente heridos. Jeffrey Dahmer más tarde moriría camino al hospital, mientras Jesse Anderson sobrevivió durante 2 días más, antes de fallecer en el hospital de la Universidad de Wisconsin en Madison, después de que los médicos le retiraron el soporte vital. Christopher Scarver dijo que no creía que hubiese sido accidental que terminara solo con Jeffrey Dahmer esa mañana, ya que los funcionarios de la prisión sabían que él odiaba a Jeffrey Dahmer y lo querían muerto. Los guardias tuvieron algo que ver con lo que sucedió, dijo Christopher Scarver, señalando que los efectivos de resguardo desaparecieron justo antes de que él golpeara a Jeffrey Dahmer con la barra de metal. Después se negó a dar más detalles por temor a su propia seguridad. Necesito un buen abogado para asegurarme de que no haya represalias por parte de los funcionarios de Wisconsin o para sacarme de cualquier tipo de posición de represalia en la que me pusieran, dijo Christopher Scarver, según un reportaje del New York Post. Sin embargo, una investigación posterior a los asesinatos determinó que Christopher Scarver había actuado solo. Pero todo este relato del artículo del Post de New York fue negado por Christopher Scarver en una nota que escribió en su blog en el 2015. Meses después de la publicación de la entrevista, Christopher Scarver acusó al periodista del New York Post de manipular sus palabras y de decir intencionalmente mentiras para engañar a los lectores. Todo parece indicar que los asesinatos que cometió Christopher Scarver de sus 2 compañeros de prisión fueron resultados de episodios psicóticos producto de su esquizofrenia. Después de los asesinatos, Christopher Scarver se declaró loco, pero luego lo cambió a
sin competencia a cambio de un traslado a una prisión federal. Él fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas además de la que ya cumplía. Tras los asesinatos que él cometió en la prisión, él estuvo en confinamiento solitario durante 16 años. Por esta razón, en el 2005, puso una demanda federal de derechos civiles contra los funcionarios del programa de seguridad de la prisión de Wisconsin, argumentando que había sido sometido a un castigo cruel e inusual contrario a sus derechos constitucionales. Sin embargo, un juez de un tribunal de distrito negó la demanda contra varios de los acusados y dictó que las acciones de los funcionarios restantes no podían considerarse ilegales. Christopher Scarver apeló sin éxito la decisión en el 2006. Más tarde, la jueza del Tribunal Federal del Distrito ordenó que Christopher Scarver y otras 3 docenas de reclusos con enfermedades mentales graves fueran reubicados. Christopher Scarver rebotó de prisión en prisión hasta que aterrizó en su hogar actual, el Centro Correccional Centennial en Canyon City, Colorado. Lo han evaluado entre 10 y 20 médicos de la prisión, pero el hombre aún no comprende sus problemas mentales. De hecho, buscando una explicación, en parte culpa a la comida de la prisión por su locura. Según él, descubrí en mi propia investigación cuál es el problema. Ciertos alimentos me provocan estados psicóticos, como el pan, azúcar refinada. Estos son los principales culpables, dijo el asesino. En prisión, Christopher Scarver ha cultivado su faceta como poeta y escritor. Primero comenzó un blog y posteriormente ha publicado libros autoeditados que uno puede comprar en Amazon. También él escribe canciones, composiciones musicales, cuentos, poemas y también él se dedica al arte y a diseñar propuestas de política carcelaria. También le interesa estudiar ingeniería mecánica e industrial en una iniciativa que ha propuesto para que la población de la cárcel pueda asistir a la universidad. Uno de sus libros tiene por nombre El niño que dejaron atrás y es según las hipnosis que aparece en Amazon, una visión poética del mundo visto a través de los muros de la prisión. La poesía de Christopher Carver describe su viaje de la desesperación a la esperanza, de la desconfianza a encontrar lo bueno en los demás. Su propósito es obtener una educación y crear una segunda oportunidad para aquellos que quieren en el actual sistema de la prisión estadounidense. En el 2012, un agente que lo representa anunció que Christopher Scarver estaba dispuesto a escribir un libro sobre el asesinato de Jeffrey Dahmer. 17 años después del brutal asesinato del notorio caníbal Jeffrey Dahmer, el hombre que lo golpeó hasta la muerte, teniendo 42 años, quiso vender la idea a editores de libros. Según su agente, Christopher Scarver quería revelar todo tipo de detalles sobre el asesinato de Jeffrey Dahmer, incluidas sus últimas palabras, así como los juegos mentales sádicos y enfermos y las bromas pesadas que Jeffrey Dahmer les hizo a los funcionarios de la prisión y otros prisioneros. Además, también deseaba compartir las lecciones de vida que había aprendido desde el asesinato. Hasta ahorita, tal libro no se ha publicado. Durante todo su tiempo en prisión, Christopher Scarver siguió estando presente en la vida de su hijo, también llamado Christopher Scarver, quien ha señalado que lucha por siempre seguir un camino de rectitud y honradez, contando incluso con el apoyo de su padre. La historia de Christopher Scarver permite ver la dificultad de abordar adecuadamente una enfermedad mental sin un diagnóstico adecuado ni tratamiento. Nadie supo determinar el trastorno del hombre, que muy pronto lo llevó a una prisión de por vida, cuando solamente tenía 21 años, e incluso detrás de las rejas fue capaz de matar nuevamente, sin tener una explicación real de lo que ocurrió.
Ahora, tras varios años bajo condiciones de seguridad media, parece haber podido encontrar paz, refugiándose en las letras. Pero nadie olvida que él fue capaz de quitarle la vida sin remordimiento alguno a uno de los asesinos seriales más populares de la historia. Christopher Scarver tiene 53 años y actualmente cumple 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, lo cual no importa porque según él será tratado como un rey, siempre recordado como el hombre que eliminó a Jeffrey Dahmer. Y así terminamos la historia de Christopher Scarver. Me gustaría mucho saber tus opiniones sobre este caso. Está de más señalar que Netflix sacó este año la serie titulada Dahmer, con Peter Evans como protagonista. La verdad, en lo personal, me encantó la serie. Aparte de que Peter Evans es un actor realmente increíble y soy una fan de American Horror Story, me encantó sobre todo el episodio en el que Jeffrey Dahmer fue bautizado, ya que fue el mismo día en el que John Wayne Gacy fue ejecutado. No sé si sabían, pero el papá de Jeffrey Dahmer escribió un libro titulado A Father's Story, la historia de un papá, donde escribe con detalle cuál fue su experiencia como el papá de Jeffrey Dahmer y cómo él no pudo imaginar lo que su hijo fue capaz de hacer. La verdad sí me gustó mucho el libro, ya que con respeto a todas las víctimas, es una cosa como papá que te digan que tu hijo falleció, que un loco lo drogó y después abusó de su cuerpo. Pero ser el papá del asesino, pues ¿cómo puede reaccionar uno? Una cosa es, oh sí, mataron a mi hijo. No, fue tu hijo quien los mató. Así que, ¿cómo reaccionas? Por favor, díganme en los comentarios si quieren que les haga un video del resumen del libro, el cual está muy bueno. Por favor, regálenme un like y no se les olvide hacerle clic en el botón de suscripción para vernos el próximo miércoles. Bye.